Yo voy a predicar hoy. Mentira, no voy a orar por la ofrenda. Bueno, voy a orar, pero primero les voy a contar algo que el Señor me ha estado hablando esta semana. Hola, Sebas. Que pues se relaciona mucho con el tema de los diezmos y con todo el tema de las finanzas. Y es que yo he estado viendo, pues estudiando toda la historia de Jacob. Y Jacob es el nieto de Abraham. Y el papá de Jacob es Isaac. Entonces no sé si han escuchado mucho que dicen el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son como tres personajes súper importantes en la Biblia y para nosotros. Porque Abraham es el padre de la fe y a través de él es que el Señor bendijo todas las naciones. Entonces yo estudiando la historia de él, me llamaba mucho la atención cómo se cumplía la palabra cuando el Señor dijo que nos iba a hacer reyes y sacerdotes aquí en la tierra. Porque los veía en serio como reyes, porque eran muy prósperos. Decían que tenían yo no sé cuántas vacas, yo no sé cuántos caballos y muchas cosas. Entonces yo dije, Señor, yo quiero eso, pues a mí me gustaría ser así de próspera. Entonces me puse a analizar el trasfondo de toda la bendición de él. Y justo esta mañana, antes de que Albita me dijera que orara por la ofrenda, estaba leyendo Génesis 26, donde el Señor le estaba hablando al papá de Jacob, que es Isaac, y le estaba diciendo, yo estaré, Génesis 26, 3, dice, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo, y les daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Porque Abraham me obedeció. Esto es como lo más importante. Porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Entonces, ¿qué es dar los diezmos y las ofrendas? Eso es obediencia, porque el Señor lo manda. Pero entonces yo decía, Señor, ¿y él cómo hizo para obedecerte en todo? Porque dice, me obedeció y cumplió mis preceptos, mis mandamientos, mis normas. O sea, él era un pro. Entonces yo me fui y yo relacioné a Abraham y Abraham es como lo más famoso por ser el padre de la fe. Entonces fui a Hebreos 11, donde habla de la fe, que dice que por la fe Abraham, se los va a leer. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerzas para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos y no sé qué. Y bueno, ahí empieza a hablar de mucha gente, que por la fe José, por la fe Moisés, ya adulto renunció al llamado de Faraón y salió de Egipto sin tener miedo. Bueno, el caso es que acá está lleno de muchos hombres que tuvieron fe y lo que muestra es que fueron obedientes por la fe. Entonces, nosotros para obedecer necesitamos fe, porque si nosotros no tenemos fe de que Dios nos va a prosperar o de que va a cumplir sus promesas así como Abraham, pues nosotros no vamos a obedecer, porque es como lo que decía mi papá, nosotros ayunamos porque tenemos fe de que Dios va a orar a través de ese ayuno, y así con todo lo que hagamos, todos nuestros actos de obediencia son actos de fe. Y bueno, y yo decía, Señor, pero bueno, ¿y cómo hago para tener fe? Primero le pregunté cómo hago para ser obediente y me dijo que teniendo fe. Y yo quiero saber ahora cómo hago para tener fe. Y él me mostró cómo Abraham fue su amigo. Él era un íntimo. Entonces ese amor y esa intimidad que tenía con el Señor lo llevó a tener mucha fe. Porque conocía a la persona que le daba las promesas. Entonces yo lo relacionaba mucho como si nosotros obedecemos por amor, de verdad nace esa obediencia, porque es como que en el reino de los cielos nada es por imposición, nada es como por obligación. Dios es un rey de amor, no es un rey que impone y es como malvado y nos tenemos que someter por miedo y no, sino que nos sometemos es por amor. Porque cuando nos sometemos como por miedo y por cumplir normas y todo eso, ya se vuelve religión.
¿Y qué pasa con un reino que se somete por miedo? Siempre terminan rebelándose los súbditos y ven como al rey como si fuera horrible y los va a juzgar y los va a matar. Pero cuando es por amor, ese reino de verdad funciona. Y así tenemos que ser nosotros. Si de verdad somos íntimos, vamos a amar al Señor. Y su amor, el amor que recibimos a Él, nos va a hacerlo amar automáticamente. O sea, nuestra respuesta sí o sí va a ser amar. No, nos van a hacer, no va a ser como porque toca, porque nos dicen, toca diezmar, toca ser santos, toca yo no sé qué. Simplemente van a hacer. Entonces, a eso los quería invitar. Si les queda difícil a veces diezmar o creen que es algo como que porque toca o por miedo a que Dios no me bendiga sino diezmo, simplemente háganlo por amor, como con gozo, porque la palabra dice que sea así, que diezmemos con gozo, por agradecimiento por el amor que les da y por el amor que le tienen. Y ahí viene la verdadera bendición, porque si lo buscamos, si lo damos solamente como para que Dios me bendiga, es como toda la gente que seguía a Jesús solo por los panes y los peces. Al final ninguno perseveró, porque lo buscaban por lo que le daba o por temor. Pero cuando lo hacemos por amor, como los discípulos, ellos fueron los únicos que perseveraron. Entonces, pues, voy a orar. Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias por la reunión de hoy, gracias por la palabra que nos vas a dar a través de mi papá. Te pido que por favor recibas estos diezmos y estas ofrendas que te vamos a presentar el día de hoy. Te pido que por favor dispongas nuestros corazones y nos ayudes a tener corazones limpios delante de ti, con intenciones verdaderas que te agraden. Quita todo lo que estorbe y lo que impida darte una verdadera adoración. Te pido que por favor bendigas a todos los hijos tuyos que deciden actuar en obediencia y por fe. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, les queremos contar algo junto con mi esposo y a todos la iglesia. Lo que está pasando es que el Señor puso en nuestro corazón hace un tiempo y lo confirmó más en este año haciendo los 21 días de ayuno. Y es hacer unas habitaciones para empezar a tener encuentros aquí en la iglesia, pero tal vez no como los hemos vivido siempre, sino algo como muy personalizado. Me refiero a que alguien o muchos nos preguntan, ¿cuándo va a su iglesia? ¿Cuántas personas van? Nosotros siempre decimos, no sabemos. No sabemos porque cada uno de nosotros para el Señor es importante. Tú eres importante. Si hay una persona en la iglesia, esa persona es importante porque es importante para Dios. Y por eso no contamos a las personas, porque somos valiosos delante del Señor. Y por eso hay un anhelo en nuestro corazón. Empezó un sueño junto con mi esposo de tener aquí en la iglesia un lugar donde pudiéramos tener camas, comodidad para quedarse a dormir, para poder orar por cada uno, para estar atentos de cada uno, para sabernos el nombre de cada uno, para conocer sus necesidades, orar por sus necesidades y por lo que cada uno necesita. Cada uno de nosotros necesitamos ser escuchados, ser amados, ser protegidos. Y Dios nos dio la oportunidad de empezamos en fe, dimos pasos de fe como el Señor nos ha enseñado. Y dimos un paso de fe grandísimo para empezar a construir una habitación. Realmente es una habitación, está quedando hermosa. Yo quería tomar la foto, enviar las fotos aquí en la pantalla del proceso como vamos. Pero pues no nos quedó el tiempo. Creo que dentro de 8 días les mostramos el proceso como vamos, porque sé que muchos de pronto pueden estar allá y no entienden en una obra gris qué es lo que va a pasar, pero queremos mostrarles el proyecto. Son camas súper lindas. Yo quiero los mejores colchones, las mejores sábanas, las mejores almohadas, el mejor baño. ¿Para qué? Para que cuando nos quedemos a dormir ahí, o los chicos, o los niños, o las mujeres, algo súper lindo que me pasaba era que yo le había dicho a mi esposo, no, dejemos el baño con agua fría.
Entonces hablábamos esta semana, no, hay que poner el calentador porque cuando estemos con los niños y los niños se queden a dormir ahí, pues los niños para que no se bañen con el agua fría. Y las señoras, ¿cómo se van a bañar con el agua fría? Bueno, entonces vamos a poner calentador. El caso es que la intención del corazón es que cada uno de nosotros seamos cuidados, amados y escuchados, y por eso queremos empezar paso a paso, con poquitas personas a hacerlo. A veces esto es como algo que Dios nos ha entregado en este momento, que si nos dedicamos a 10, nos dedicamos a 8, podemos darles más tiempo. Luego les vamos a ir anunciando cómo va a ser. Pero en medio de eso, una obra de construcción, y más en este tiempo que se han subido los materiales, necesitábamos mucha fe, dar pasos de fe. Y nosotros dimos el paso de fe, de creerle al Señor que aunque no tuviéramos como el dinero para arrancar la obra, arrancamos. Y hace 8 días, 15, ya no me acuerdo, estoy como desubicada, cuando llegamos del viaje con mi esposo, nos paramos allá en la obra y dijimos, o sea, la obra era pequeñita. Y cuando dijimos, hay un dicho de mi mamá que dice, me metí en la grande porque no ocupa en la chiquita. Ese es un dicho de mi mamá. Entonces veíamos eso y dijimos, Dios, esto era así de grande. Y nos miramos con mi esposa y dijimos, sigamos en fe. Cuando le creímos al Señor, queremos contarles como testimonio que Dios ha tocado corazones, vidas aquí en la iglesia, de personas que han empezado a decir, yo quiero aportar para la obra que se está haciendo en la iglesia. Entonces queríamos contarles como testimonio, el movernos en fe, el Señor abrió las puertas, impresionante, impresionante. Y quiero tomarme este tiempito para contarles algo que en el ayuno me pasó hace un año, y es que cuando Dios me dijo que me moviera por fe, yo le dije, listo, Señor, entonces voy a golpear puertas. Y Él me dijo, no golpees puertas, camina que yo las voy a abrir. Y la visión específicamente, o como Él me habló, fue así, como cuando ustedes van a un centro comercial y las puertas están cerradas, de vidrio, la que sea, y tú caminas y pues se te abre la puerta sin tocarla. Sí, todos la conocemos. ¿Qué pasa? Que si yo me quedo aquí quieta y la puerta está allá, yo doy el paso, la puerta se abre, pero si me quedo quieta no se va a abrir, pero viene otra persona atrás, camina y se le abrió la puerta. ¿Quién ganó? El que vino atrás caminando, dio el primer paso antes que yo lo hiciera y se le abrió la puerta. Entonces esa fue la visión que Dios me dio, camina. Y me encanta porque yo hace un año y larguito estoy viviendo en esa fe, de creerle al Señor que Él camina y da el paso de fe, que yo voy a abrir la puerta. Entonces eso es lo máximo, porque si yo me quedo estática, otra persona me va a ganar, otra persona se le van a abrir las puertas. Y yo decidí creerle al Señor, yo decidí dar el paso de fe, nosotros como familia. Entonces les prometemos con la bendición de Dios que dentro de 8 días les mostramos el proyecto y contarles todas las bendiciones. No los demoro más. Bendiciones. Gracias, mi reina. Ella es mi reina, mis hijas son las princesas, ¿y qué yo soy? El rey. Juan capítulo 21, voy a leerles Juan capítulo 21 para que entremos con este título tan lindo que se llama Conscientes de su presencia. Y la imagen nos va a recordar precisamente a Juan capítulo 21, cuando los discípulos salen a pescar y el Señor los llama y les dice, vengan, que les tengo un desayuno preparado. No se preocupen. No se preocupen que siempre he estado con ustedes, no se afanen. Dice Juan capítulo 21 en la traducción del lenguaje actual lo siguiente. Poco tiempo después Jesús se apareció a los discípulos a la orilla del lago de Tiberias. Esto fue lo que sucedió. Estaban juntos Simón Pedro, los voy a contar, Simón Pedro, Tomás el Galileo, ya saben quién es Simón, el alborotador, el pelión, Tomás, el incrédulo, Natanael, al que el Señor le dijo que era un buen israelita y que vería a los ángeles ascender y descender del cielo, que eran del pueblo de Caná, de Natanael, que era del pueblo de Caná de Galilea, Santiago y Juan,
los hijos del trueno, que quisieron mandar fuego a un pueblo porque no lo recibieron. Santiago y Juan van 5, y dice, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos, que no nos muestra quiénes son esos 2, pero parece que también estaban en la profesión de pescadores. ¿Listo? El único que no era pescador ahí por profesión era Tomás. No sé por qué estaba ahí. De pronto, Tomás es aquellos que dicen, para donde va Vicente, yo me voy detrás de él. Entonces es más o menos así. Por eso, y como él es de la gente, entonces él se fue detrás de Pedro porque dijo que iba a pescar. Listo. Entonces Pedro dijo, voy a pescar. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Y cuántos lo siguieron? 6. 5 de esos 6 eran de profesión pescadores como Pedro. ¿Listo? Entonces Pedro dijo, voy a pescar. Nosotros vamos contigo, dijeron ellos. Todos, escuchen esto, todos subieron a una barca y se fueron a pescar. O sea, la barca era generosa. No era una barquita pequeñita del pescador que conocemos aquí en el río Magdalena, ni nada de esas cosas. Es una barca grande de un empresario de pesca. Y entonces dice, todos subieron a una barca y se fueron a pescar. Pero esa noche no pudieron pescar nada. En la madrugada, esa noche, en la madrugada, Jesús estaba de pie a la orilla del lago, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? ¿Cuál es la razón? No. Rotundamente, no. Respondieron ellos. Y Jesús les dijo, echen la red por el lado derecho de la barca y pescarán algo. Los discípulos obedecieron, sin embargo, no sabían quién les estaba dando la orden. ¿Me hago entender? Y Jesús, pues que la historia es que me gusta que me haya recordado eso. Lo interesante es que estos discípulos ya habían visto a Jesús resucitado en 2 ocasiones. Un domingo se les presentó cuando estaban asustados en una casa, cerraron la puerta y Jesús traspasó la puerta y le dijo, hola muchachos, ¿cómo están? Se asustaron, creyeron que era un fantasma, y cuando creyeron que era un fantasma, tranquilos, mire, yo tengo carne, hueso, tóquenme. Y además de eso, aquí tengo hambre, denme algo de comer, y le dieron un pescado asado, bróster, con miel, y se lo comió con sus discípulos. Y a los 8 días, el primer día de la semana, o sea, un domingo, 8 días después, un domingo, va y se les presenta otra vez porque mi amigo Tomás no creía. Dijo, Tomás, aquí estoy, mete tu dedo, mete tu mano. Entonces Tomás arrodilló, Señor mío y Dios mío. Dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que sin ver han creído. Y después de esas experiencias, 2 experiencias de la presencia viva de Jesús, ahora no saben quién es el que les está hablando y sin embargo obedecen. Los discípulos obedecieron y después no podían sacar la red del agua, pues eran muchos los pescados. Versículo 7. Entonces el discípulo favorito, aquí me encanta cuando Juan habla de sí mismo, no le interesa decir que él es Juan. A él lo que le importa es la posición que recibió al pie de Cristo. Y él se sintió el preferido de Cristo. Y creo que usted y yo debemos sentirnos los preferidos de Cristo, porque nos escogió. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ya no me llamo José Manuel Jiménez, soy el preferido de Jesús. Él se supo su posición. Y miremos que la diferencia entre Pedro y Juan es que Juan desde el comienzo supo su posición en Cristo, que en primera de Juan dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea, Juan no era tampoco súper santo, súper espiritual, sino que dijo, uy, es tan grande el amor de Dios y experimentó tanto el amor de Dios, experimentó tanto la presencia de Dios en todo lo que hacía, que dijo, si algún día peco, tranquilo, me tranquilizo, no me desespero, tengo un abogado ante el Padre, Jesucristo hombre. Y eso quiero que quedemos claros hoy. Pedro, sin embargo, no tuvo esa capacidad. Pedro pecó,
y todos sabemos su pecado públicamente, y es que lo negó o pecó no solamente una vez, pecó 2, pecó hasta 3 veces. Eso es desobediencia a la palabra de Dios. Aquí, ¿qué hizo él? Negarlo. Cuando pecamos, ¿qué hacemos con el Señor? Lo negamos. Cuando pecamos, ¿qué hacemos con el Señor? Cuando pecamos, ¿qué estamos haciendo con el Señor? Lo negamos. Y Pedro no solo lo negó una vez o pecó una vez, 2, 3 veces. Entonces, ¿diferente a Judas? No, igualito. ¿Juan diferente a Pedro y Judas? No, también igual, sino que Juan puso su posición en Cristo y dijo, yo soy un pecador, pero tengo un abogado ante el Padre, Jesucristo hombre, el cual intercede por mí ante él día y noche. Y su sangre poderosa tiene poder para limpiarme de todo pecado y lavarme de toda maldad. ¿Cuál es su posición en Cristo? Usted es consciente, y yo le decía al Señor, Señor, y eso es lo que todos los predicadores hacemos cuando nos vamos a parar en un altar. Señor, que no me escuchen a mí, que te escuchen a ti. Y eso es complicado, llegar a estar en la posición tuya, pero es más complicado estar en mi posición, porque desde este lugar tengo la responsabilidad de traer la palabra del Señor, no la palabra de don Manuel. ¿Sí me hago entender? Yo tengo la responsabilidad de traer la palabra del Señor Jesucristo. Y si usted me está viendo como don Manuel, si mis hijas me ven como su papá, si mi esposa me ve como su esposo, si mis amigos me ven como sus amigos, si mis parientes me ven como su pariente, si mis suegros me ven como su yerno, creo que la palabra no va a entrar igual al corazón. ¿Qué tal si cierra sus ojos un momentico y hacemos esta oración? Diga, Señor Jesús, yo reconozco que tu presencia está en este lugar. Te pido, como dice el libro de Deuteronomio capítulo 28, haz que escuche hoy tu palabra atentamente, que la guarde en mi corazón y que la ponga por obra, porque estoy seguro que después de este ejercicio tú me vas a bendecir en todas las áreas de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Démosle un aplauso a la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Entonces estamos leyendo la palabra del Señor. Entonces el discípulo favorito, que es Juan, el discípulo favorito de Jesús le dijo a Pedro, el Señor Jesús es el Señor Jesús. Pedro es el Señor Jesús. Cuando Simón Pedro oyó que se trataba del Señor Jesús, se puso la ropa que se había quitado para trabajar y se tiró al agua. Yo quiero que también aclare algo. Quiero aclarar porque la enseñanza es alrededor del capítulo 21. Pedro se puso la ropa porque se la había quitado para trabajar. ¿Cómo estaban los otros discípulos? ¿Con ropa o sin ropa como Pedro? Ahora, como profesionales, todos tenían que vestir el uniforme y el calor era fuerte y tenían que estar preparados para jalar. Entonces, todos estaban sin ropa. Pero el único que en este momento escuchó que Jesús estaba allí, se puso la ropa, pero míralo, pues que me parece hasta interesante, pero también como un poco acelerado de Pedro. ¿Cómo que se pone la ropa? Pues porque le dio pena con Jesús. Tenía algo en su corazón que le daba pena cada vez que Jesús se acercaba. Tenía algo en su corazón que le daba vergüenza cada vez que abría las Escrituras. Tenía algo en su corazón que le daba pena cada vez que se acercaba en oración o que leía las Escrituras. Y ese es el problema de no solucionar nuestros pecados pasados. Los acumulamos de tal manera que cuando nos queremos acercar con libertad al Señor, tenemos un obstáculo y nos sentimos los más pecaminosos, nos sentimos los gusanos, nos sentimos que no somos dignos de su presencia. Pero los otros estaban igual de sin ropa, o sea, pues sin la ropa que les pesaba. Ahora son túnicas. Y solo imagínense él poniéndose la túnica y tirándose al agua y faltaban 100 metros para llegar a la orilla. ¿Cómo se imagina una persona, si antes por lo contrario, cuando vamos a meternos al agua, ¿qué hacemos nosotros?
Claro, cuando nos vamos a meter al agua, ¿qué hacemos? Nos quitamos la ropa, porque si nadamos con ropa, ¿qué va a pasar? No avanzamos. No avanzamos. Y más una túnica se moja, pesa. ¿Cómo va? Dios mío. Esa es mi reflexión. Entonces se tiró al agua, versículo 8. Los otros discípulos llegaron a la orilla en la barca. Yo creo que llegaron primero, estoy seguro. Él quería llegar primero, Pedro, pero llegaron los de la barca. Este sí es como bruto, ¿no? Se pone la ropa para buscar al Señor. No. Ahorita vemos eso de la ropa. Dice, los otros discípulos llegaron a la orilla de la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban como a 100 metros de la playa. Versículo 9. Cuando llegaron a tierra firme, vieron una fogata. Uy. ¿Qué pasó con Pedro que se tiró al agua? No nos dice nada más, no nos dice que llegó primero, no, llegaron los discípulos, no llegó Pedro. Cuando llegaron a la tierra vieron una fogata con un pescado encima y pan. Jesús les dijo, ojo, ellos llegaron. Y Pedro, voy llegando, y ellos ya llegaron, se sentaron al pie de Cristo y Jesús les dice, traigan algunos de los peces que acaban de sacar. Yo tengo una imaginación para leer las escrituras. Llega Pedro, como cansado, y llega ahí como a escurrirse no sé, se escurrió algo para ir a donde Jesús, y cuando escucha traigan los peces, dijo, ay muchachos, tranquilos, yo estoy aquí, no vengan, yo lo voy a hacer. Yo creo que detrás también de esa excusa de llegar tarde, no me refiero a llegar tarde a la reunión, yo sé que le pasó algún problema o algo, llegar tarde al tiempo de oración, llegar tarde a la lectura de la palabra, al estudio, llegar tarde a las reuniones y todo eso. Detrás hay una excusa del pasado. Detrás hay algo que le pasó a Pedro, que quería llegar tarde, pero también quería ocuparse aparentemente en un mandato de Jesús para no estar cerca de él. Sí analizo. Sí me ayuda a analizar. Jesús estaba a la orilla, pero la barca estaba un poquito metida con los peces y Jesús pidió peces porque dijo, bueno, yo les tengo un pez, pero de pronto ustedes tienen mucha hambre, entonces traigan otros peces para seguirlos asando. Cuando Jesús dijo, traigan algunos de los pescados que acabaron de sacar, Simón Pedro subió a la barca. No fueron los otros discípulos, fue Simón Pedro quien subió a la barca, arrastró la red hasta la playa. Estaba repleta aquí en la red, pues tenía 153 pescados grandes. ¿Cómo sabemos que tenía 153 pescados grandes? Pues porque tuvo que ¿qué? ¿Y quién los contó? Pedro. ¿Sabe qué es contar 153 peces que estén saltando? Yo vi cuando fuimos ahorita a Cartagena que unos pescadores sacaron un poco de peces a la orilla. Y todo el mundo, que cuiden, que no sé qué, y fueron a contar y los peces brincando. ¿Qué es contar 153 peces y grandes? O sea, le tuvo que llevar tiempo. O sea, el hombre se dedicó a demorarse en su función con un propósito de no acercarse donde estaba Jesús. Tremendo eso. Estaba repleta y tenía 153 pescados grandes. A pesar de tantos pescados, la red no se rompió. Jesús les dijo, entonces ya Jesús les dijo a todos, vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era. Es que lo interesante es que cuando somos conscientes de la presencia de Dios, y yo sé que la presencia de Dios está conmigo, así yo estoy solo, así yo esté solo en mi habitación, así yo esté solo en mi problema, en mi clínica, así esté solo en alguna cárcel, en alguna dificultad, en algún ambiente depresivo, si yo soy consciente que en mi lucha el Señor está ahí, no tengo por qué decirle, Señor, ¿por qué me abandonaste? Ni tampoco decirle, ¿será que tú estás aquí? Él sí está. Y yo les quiero decir algo, ustedes ya tienen a Cristo en sus corazones. Pero hoy vamos a aclarar algo en que si usted realmente ama a Cristo o solo lo respeta y tiene respeto por Jesús o solo lo quiere, solo lo admira. Y aquí Dios tiene que confrontarnos como confrontó a Pedro cuando le dijo, ¿realmente si me amas? ¿Realmente me amas?
Y yo puedo decirles a ustedes cuántos aman a Jesús y ahorita todos emocionados dicen, yo amo a Jesús. No puedo decirles esto hasta que no entiendan si realmente aman a Jesús. Entonces ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle quién era. Bien, porque bien sabían que él era Jesús. Versículo 13, Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos y también les dio el pescado. Esa era la tercera vez que Jesús se había aparecido a sus discípulos después de haber resucitado. Versículo 15, cuando terminaron de desayunar, Jesús espera, pacientemente espera. Pedro tuvo que llegar a comer porque tenía hambre. De una u otra manera le lanzó el anzuelo. Venga, mano, aquí hay un pescado. Jaja, Pedro, ¿tienes hambre? Y pan. Entonces corrió. ¿Sí me hago entender? ¿Tienes hambre del Señor? ¿Tienes vacíos en tu corazón? ¿Tienes rechazo de todo mundo? Ven que yo te doy. ¿Estás desesperado, angustiado, no tienes dinero? ¿Tu salud te ha fallado? Ven. ¿Qué creen que está haciendo el Señor? Lanzándonos esas cuerdas de amor que dice la palabra. Él nos lanza esas cuerdas de amor en medio de la dificultad, en medio de los problemas, en medio del desespero, de la ansiedad, de cosas que creemos que estamos metidos en angustia. No, el Señor lanzó, aquí estoy. ¡Hey, aquí estoy! ¿Tienes problemas? Aquí estoy, dice el Señor. ¿Tienes hambre, Pedro? Ven, porque Jesús fue el que dio el pescado y dio el pan. De su mano sale todo. Él es el proveedor de todas las cosas. Del Señor sale la provisión de la tierra y del mar. Del Señor sale la provisión de la salud también. Del Señor sale la provisión financiera. De nadie más. Entonces el Señor, como sea, le dijo a Pedro, hiciste muy buen trabajo, hasta me contaste los pescados, qué bueno. Ay, no me dañaste la red. Quedó perfecta la red, la limpiaste. Yo creo que Pedro hasta limpió la red. Qué bendito Pedro. Entonces, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro, ¿por qué? Porque ya estaba cerca. Mire, si no nos acercamos al Señor Jesucristo, Él no va a tener una entrevista personal con nosotros. Si no nos acercamos voluntariamente a Él, Él no va a poder sanar esas heridas del pasado. Si no nos acercamos voluntariamente al Señor, porque Él no obliga a nadie. Si no nos acercamos, Él no nos va a dar respuesta a los problemas que tenemos. Pedro ya estaba cerca, comió al pie de Jesús y le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? La interpretación real, ya estudiando el asunto, no es que si lo amaba más que los discípulos, que los otros, porque a la vista se dio cuenta Pedro que esos sí amaban a Jesús porque llegaron primero. Porque ni siquiera quisieron ir a contar los peces ni lavar la red, porque estaban pegados a Jesús, estaban pasmados, entusiasmados, anonadados con su presencia. Pero le tiene que hacer la pregunta a Pedro y le dice, Pedro, ¿tú me amas más que estos? No ellos, ojo, ¿me amas más que esos 153 peces que acabas de contar? ¿Me amas más que ese deseo de ir a pescar y volver a lo que hacías antes de conocerme? ¿Me amas más que tu trabajo? ¿Me amas más que tu profesión? ¿Me amas más que a tu esposa? ¿Me amas más que a tus hijos? ¿Me amas más que a tu dinero? ¿Que a tus talentos? ¿Que a tus dones? Pedro, ¿me amas más que esto que tienes? ¿Me amas más que esto? Y Pedro le respondió, sí, Señor. Escuche el término. ¿Me amas? Le dice el Señor. Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuando yo estaba conquistando a mi esposa, en algún momento le dije, Diana, te quiero. Me dice, ¿solo me quieres? Ay, perdón, te amo. Sí hay diferencia en querer y amar. Querer es admirar a alguien, respetarla, honrarla probablemente. Como estar con esa persona sin tanto compromiso. Pero amar literalmente es comprometerme con esa persona. Yo tengo un compromiso porque te amo. Estoy dando lo que le dijo el Señor a los discípulos. El que quiera ser mi discípulo, el que quiera amarme,
Primero le dijo en Juan, el mismo Juan dice que el que me ama, demuestra que me ama cuando guarda mis mandamientos. Pero en Mateo le dice, el que quiera ser mi discípulo tiene que tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirme. ¿Qué es negarse a sí mismo? Tener compromiso de amor con el Señor. Bueno, entonces, le dijo, si tú, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, entonces cuida de mis seguidores, pues son como corderos. Jesús volvió, versículo 16, Jesús volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, entonces cuida de mis seguidores, pues son como ovejas. Por tercera vez le dijo, Simón, hijo de Juan, primero le dijo, ¿me amas? ¿Me amas? Y ahora le dice, Simón, hijo de Juan, la tercera vez, ¿me quieres? Porque el Señor llegó al punto de insistirle que si lo amaba, y Pedro le decía, te quiero. Y porque al final, en la tercera vez, le dice, en vez de preguntarle otra vez a Pedro, Pedro, ¿me amas? Le dice ahora, Pedro, ¿me quieres? O sea, como quien dice, te entiendo, Pedro. Sé que te falta compromiso. Sé que eres débil. Sé que me has fallado. Sé que estás frustrado porque me negaste hace tiempo, antes de morir, me negaste por 3 veces. Sé que estás frustrado. Sé que no te sientes digno. Pero yo tengo un plan contigo. Yo quiero que seas el líder de mis apóstoles. ¿Ustedes sí sabían que Pedro fue el líder de los apóstoles cuando comenzaron? Cuando llegó el día del Pentecostés, que se levantó y dio la iniciativa y predicó. Era el ejemplo, Pedro. Era tal el ejemplo que creo que cuando la gente dice, uy, pero Pedro tan incrédulo, caminó por las aguas y no siguió caminando. Qué incredulidad la de Pedro, ¿no? No, pues hágalo usted. ¿Cuál de los otros discípulos lo hizo? ¿Cuál de los otros discípulos caminó sobre el agua? Ninguno. Entonces después Pedro fue un gran ejemplo. ¿Cuál de los otros discípulos fue capaz de sacar una espada y defender a su Señor y hacerse matar por su Señor antes? ¿Cuál? Se estaba haciendo matar. Se estaba metiendo con un soldado romano. Y el que se metía con un soldado romano tenía sentencia de muerte. ¿Cuál de sus otros discípulos dijo, yo mi vida daré por ti? Ninguno. Él sabía por lo que caminaba. Él tenía un compromiso radical con el Señor. Pero el día que le falló no solo una vez, sino 3 veces, dijo yo, la verdad, todo lo que dije, ahora me siento un cobarde. Y se sentía cobarde. No se quería acercar a Jesús. Sentía que le había fallado al que dio su vida por él. Y creía que no era digno de él. Muchas veces el diablo nos quiere hacer sentir eso. Pero la palabra de Dios hoy es esa. No importa, yo sé que no me amas. No me amaste cuando pecaste, tranquilo. Ahora me quieres. Pero no importa, yo voy a estar contigo y alimentar el amor que tú necesitas tener por mí. Voy a alimentar el amor en tu corazón. No te voy a soltar, Pedro. El Señor les dice hoy, no los he soltado. Mucho menos si le han fallado 3, 4, 7 o hasta 70 veces 7 le han fallado al Señor. El amor de Él es inagotable, no se acaba. El perdón de Él es infinito, no se termina. La misericordia de Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que llega hasta las nubes y todos los días son nuevas las misericordias del Señor. ¡Wow! Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro se puso muy triste solamente. Ahí sí reconoció, ahí sí se puso triste. Yo creo que lloró, se puso muy triste de que 3 veces le hubiera preguntado si lo quería. Entonces Pedro contestó, Señor, tú lo sabes todo. Dígale, Señor, hoy, Señor, tú lo sabes todo. ¿La presencia de Él está aquí o no? ¿Y Él lo sabe todo? Amén. Él sabe cuando fuimos rechazados, inclusive de niños, acuérdense. Él sabe cuando mi mamá me quería abortar.
Él sabe cuando mi papá no me quería ni conocer porque hasta que cumplí 1 año me conoció. Él sabe que yo no tuve niñez porque toda mi niñez viví enfermo. Él sabe que no podía acercarme a ninguna chica porque me sentía feo, el patito feo. Él sabe el día en que me rechazó la persona que amaba y no quiso vivir más conmigo. Él sabe cuando me echaron del trabajo injustamente. Él sabe cuando fracasé en aquellos negocios. Él sabe cuando fracasé sentimentalmente. Él lo sabe todo. Señor, tú lo sabes todo. Y Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Cuando eras joven te vestías e ibas a donde querías. Pero te aseguro que cuando seas viejo, eso significa cuando seas maduro. Nosotros cuando somos jóvenes somos corderitos, somos chiquiticos. No pretenda ya ser una oveja madura, por favor. Tampoco pues seamos desconsiderados con la santidad que Dios nos exige, pero no podemos darnos garrotazos toda la vida. Necesitamos crecer. Y dice, cuando seas viejo, extenderás los brazos. Mire, le dice a Pedro, cuando seas viejo, extenderás tus brazos. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Extender los brazos. ¿Cómo murió Cristo? Extendiendo los brazos para ser crucificado. Y por eso Pedro tenía que hacerlo en algún momento de su vida. Porque le dice, cuando seas viejo extenderás los brazos y otras personas te vestirán. Wow. Y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús se refería a cómo iba a morir Pedro y cómo de esa manera iba a honrar a Dios. Y después le dijo a Pedro, sígueme. Yo creo que ahora sí estás dispuesto a tomar tu cruz y seguirme, porque Pedro murió crucificado. Y adicional a eso dijo yo, porque les decían a los que iban a morir, ¿cuál es su último deseo? Y él dijo, por favor, crucifíquenme boca abajo. No soy digno de morir como murió Cristo, porque he entendido su amor. Estamos en proceso de madurez, pero es tiempo también de empezar a madurar. Y en el tiempo de madurez es decir al final, Señor, lo que digas, lo que quieras, yo haré. Bueno, no sé cómo poder resumir esto porque se me está yendo el tiempo. Pero Jesús en Juan nos habla que Él es luz del mundo. En Juan nos habla que Él es amor, el amor que tanto necesitábamos. Y en Juan nos habla que Él es vida, la vida que tanto deseamos. Juan, capítulo 12, versículo 20, el capítulo 12, el versículo 12, Jesús le dijo, vengan, desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era. ¿Quién era? Su presencia está aquí. ¿Cómo vamos a dudar de su presencia? Su presencia está cuando estamos enfermos. ¿Cómo vamos a dudar que Él está con nosotros? Su presencia está cuando nos abandonan. ¿Cómo vamos a dudar que Él está con nosotros? Su presencia está cuando tenemos crisis financieras, sentimentales, emocionales o aún psicológicas. Yo le digo, Señor, ¿qué pasa? Hay una niña por acá que está pasando y he sentido mucha compasión por ella, pero mucha. Crespita. Está totalmente desviada mentalmente. Coge a los muchachos y les da palo. Coge la basura y no busca como otros que buscan, y ella rompe las bolsas. Y se la ve por ahí caminando, por este sector sobre todo la he visto, se la ve caminando llorando o se la ve sentada llorando. Y es así desesperada, como queriendo salir de ahí. Le digo, Señor, ¿tú puedes tener compasión de ella? Claro que sí. Pero nadie se le puede acercar. Nadie. Yo he querido acercármele, no, nos coge a palo. La policía vino ayer a decirle no haga eso y salió y no se dejaba coger. Yo digo, solo mi meditación fue esa, fue ayer. Mi meditación es, ¿será que esta mujercita
Dios está con ella. ¿Cuántos jóvenes o esta niña pudo haber sido violada? Esta niña pudo haber sido maltratada desde el vientre de su madre, rechazada, abandonada. ¿Será que Dios está con ella? Sí, está con ella. Creo que el amor de Dios es grande. Creo en eso. Pero ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle quién era. A veces en las situaciones difíciles le decimos al Señor, ¿por qué me abandonas? No, es cuando más está con nosotros. ¿Por qué me abandonaste, Señor? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué no me ayudas? He escuchado palabras así, Dios no me ha ayudado. Sí nos está ayudando. Sí está con nosotros, sí está a favor de nosotros, sí está obrando a favor de nosotros. Y ahí el versículo 13, Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos. Jesús siempre tiene el alimento que necesitamos. La respuesta está en la palabra de Dios. Él es el pan de vida, recuerden. Él es el pan de vida. Respuestas quiere ya, métase, lea la Biblia, instrúyase en la palabra, medite en la palabra día y noche. El que medita en la palabra día y noche será como un árbol frondoso junto a corrientes de agua, que su hoja jamás cae y siempre da fruto. Pero ¿por qué no comprendemos que Él tiene la respuesta? Él tiene el pan para solucionar mi hambre, mi sed. Él es el agua de vida eterna. 14. Esa era la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después de haber resucitado. ¿Sí ven que hay una Rosita, que busqué esa imagen de Rosita? Y yo, las niñas de mi casa me dicen, ay, tan tierno mi papá, todo Rosita. Y ellos me compraron este celular. ¿Sí lo ven que es Rosita? Le compraron a su papá un celular color Rosita, porque son mujeres. Y entonces cuando yo terminé de organizar esta mañana la imagen, dice, se van a burlar de mí y van a decir que tan tierno mi papá. Pero no, rompo el paréntesis. La tercera vez que el Señor se le apareció y sus discípulos después de haberlo resucitado, pero no lo reconocían. ¿Cuántas veces probablemente el Señor se le ha presentado a usted? ¿Cuántas veces el Señor ha estado con usted y usted no ha reconocido que Él ha estado al pie suyo siempre? Nunca te dejaré, nunca te desampararé. A donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo, dice el Señor. Esa es la visión del cielo para con nosotros. ¿Usted es consciente de su presencia? El versículo 3, ya sabemos que Pedro los invitó, madrugaron, pero los discípulos no sabían que era Jesús el que estaba a la orilla. Y le preguntaron, ¿pescaron algo? No. ¿Qué hacemos volviendo a las cosas de antaño? ¿Qué hacemos volviendo a nuestro pecado? ¿Qué hacemos tratando de hacer lo que hacíamos con nuestras propias fuerzas? Cuando llegamos al Señor Jesucristo, ahora descansamos en Él y dejamos que Él sea el piloto. Cuando cogí de allí la tarima, este atril, el Señor me decía algo del Espíritu. Me decía, yo soy el capitán de este barco y mi palabra hace esto con el timón. Mi palabra dirige a mi pueblo. Aquí el Señor es el capitán y Él está dando la palabra y Él está dirigiéndolo. Sigue derecho, voltea 30 grados, no, más a la izquierda, no, devuélvete. Hay momentos que tenemos que devolvernos del camino que estamos andando, porque el Señor quiere dirigirnos, Él es el capitán de su vida. Jesús le preguntó, ¿pescaron algo? No, respondieron ellos. Entonces yo puse ahí a mi amigo Nemo y a Doris. ¿A Dori? ¿Dori? ¿No es Doris? ¿Quién se llama Doris aquí? Perdóneme si lo ofendí. Mi amigo Nemo y Dory, en la película, ellos le avisaban a los peces que no se fueran a la red. ¿Se acuerda? En un momento, no se vayan a la red, no se vayan a la red. Yo creo que Nemo y Dory estaban en esa barca, al lado, en ese mar. Estaban en ese mar. Y escucharon la voz de Dios que le dijo, Nemo, Dory, dile a todos los peces que no se hagan al lado izquierdo de esa barca, que todos se hagan al lado derecho. Yo me imagino eso. Y los peces todos, no, a la izquierda no, porque ellos, como yo dije, ¿por qué lanzaban siempre la red al lado izquierdo? Porque ellos eran diestros y hacían esto. Mire, lanzo, si soy diestro, lanzo al lado izquierdo.
Y ese mismo ejercicio se lo dijo a los discípulos en una ocasión recién convertidos. Y les dijo, oh, qué milagro, el Señor hizo milagro, gloria a Dios. Y cuando arrastraron esos peces, en Mateo capítulo 4 arrastraban los peces, Pedro se tiró a Jesús, Señor, apártate de mí que soy pecador. Pedro, tranquilo, a partir de hoy te voy a hacer pescador de hombres. Esa imagen, no pesque nada, ya Pedro le había pasado varias veces. Y la imagen recordó cuando el Señor le dijo, lancen la red al lado derecho. Y aquí lanzaron la red, y Nemo y Dory, cuando el Señor dijo, lancen la red al lado derecho, entonces Dory ¿qué? Nemo y Dory, Nemo y Dory dijeron, ahora sí, todos a la derecha. Pero Nemo y Dory dijeron, solo los grandes. Solo los peces grandes, por favor, los chiquitos quédense. Usted no entra. Entren los grandes. ¿Saben qué es un pescador? Selecciona de la red lo pequeño y lo bota al mar. Ellos no tuvieron que seleccionar, todos estaban listos para consumir. Wow. Cuando llegamos al Señor, dejamos de patinar en nuestros negocios. Dejamos de meternos en negocios que no son correctos. Nos involucramos con Él y Él nos dice, lanza la red ahora. Listo, ya, está listo el negocio, está listo el cliente, está listo el trabajo, está lista la provisión, porque he confiado en el Señor. Pero pasó algo interesante aquí con Pedro. Cuando él se viste, él quería realmente esconderse, como le pasó a Adán. Pero Dios llamó a Adán, al hombre, y le preguntó, ¿dónde estás? Ya, listo, estamos cerrando esta conversación ustedes y yo. Y el Señor le está diciendo a usted, como probablemente con esa señal de los peces, le está diciendo, Pedro, ¿dónde estás tú? Si yo te mandé a que seas pescador de hombres, ¿por qué volviste atrás? ¿Por qué volviste a hacer lo que yo no te mandé que hicieras? Juan 21:7 dice, entonces el discípulo favorito de Jesús le dijo a Pedro, es el Señor Jesús. Simón Pedro oyó que se trataba de Jesús y se puso la ropa que se había quitado para trabajar y se tiró al agua. Ya saben que era un ambiente de atrasar el acercamiento con el Señor. Por eso lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 en la parte B, dice, despojémonos. En vez de despojarse, se vistió. Despojémonos también de todo peso del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ese era el plan. Ese era el plan. No tenía que ponerse las ropas de pecado, no tenía que ponerse las ropas de la acusación, del acusador, las ropas del pasado que lo acusaban y no quería acercarlo a Jesús. Es necesario despojémonos del pasado, despojémonos del pecado, no sigamos arropándonos con el hombre viejo, con las vestiduras de nuestro pasado, ya no más. Antes, por lo contrario, el Señor nos manda a que nos quitemos esas vestiduras y nos vistamos con unas vestiduras sacerdotales. Consciente de su presencia, versículo 21, Jesús dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró. Otra vez se escondió. Muchas veces nos escondemos también haciendo la obra de Dios. Muchas veces nos escondemos detrás de un instrumento. Nos escondemos detrás de un altar, de un atril. Nos escondemos detrás de una apariencia de prosperidad. Nos escondemos detrás de una apariencia física. Nos escondemos detrás de una apariencia intelectual. Pedro subió a la barca y arrastró la red a la playa. Porque la verdad le digo una cosa, ¿qué necesidad tenían ellos de los pescados si Jesús ya tenía la provisión lista en la esquina, en la playa, en la orilla? ¿Qué necesidad tenía? Y ahora, ¿por qué el Señor se le ocurrió pedirles que trajeran peces si Él podía seguir multiplicando
ese pez y esos panes que tenía, si ya lo había hecho antes? Porque Pedro se estaba escondiendo detrás de su trabajo y lo quería traer. Tráeme unos peces. ¿No les parece hermoso el amor de Dios? Se busca cualquier excusa por atraernos, así sea a través de nuestra profesión, de nuestra familia, de las dificultades, de todo. Él está allí siempre. Estaba repleta, pues tenía 153 peces grandes. A pesar de tantos pescados, la red no se rompió. ¿Estás consciente de la presencia de Dios? Versículo 15. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro: hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y él respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: entonces cuida mis ovejas, pues son como corderos. Jesús preguntó: ¿me amas? Ahí ya. Jesús está ahí. Y usted está ahí, usted ama, usted realmente teme a Dios. ¿Qué le dijo Adán al Señor? Cuando le preguntó dónde está, le dijo: escondido, Señor. ¿Por qué te escondes? Porque me das miedo. ¿Qué concepto tiene usted de Dios? ¿Temerario? ¿Castigador? ¿Me das miedo? A Dios hay que temerle, que es diferente al miedo. Cuando tememos a Dios, lo respetamos, lo honramos, lo bendecimos y hacemos lo que Él dice por temor a Él, pero no por miedo. No por miedo al fracaso, no por miedo a la derrota, no porque es que si yo no diezmo no me va a ir bien, no es que si yo no voy a la iglesia esta semana no me va a ir bien, no es que si yo no oro entonces ese día me va a ir mal. No hagamos nada por miedo, por amor. Pero yo debo tener siempre un estándar de autoridad. Cuando yo era niño, éramos hartos hermanos, usted sabe, y salíamos al barrio y había un parque, y sabíamos que mi papá llegaba a las 5 de la tarde, y siempre uno de mis hermanos no podía jugar ese día porque tenía que estar pendiente del reloj. Todos jugábamos, gritábamos, porque cuando usted juega se mete, y una vez, porque nos pasó una vez, nos metimos tanto en el juego que nos dio las 6 de la tarde, cuando llegamos todos sudados a la casa nos cogió y nos dio una juguetera. ¿Qué hacen en la calle? Y desde ahí dijimos: uno de nosotros se tiene que quedar cuidando el reloj. Muchachos, que faltan 5 minutos, mi papá va a venir, y todo el mundo dejábamos el juego. Así fuera el más interesante el juego que tuviéramos, dejábamos el juego por ir a estar en la casa, porque mi papá quería que estuviéramos en la casa. ¿Me hago entender? El estándar de autoridad era mi padre, y le teníamos temor a que nos volviera a castigar. El temor que nosotros debemos tener a Dios no es el castigo del infierno. Yo temo, de verdad, al Señor, que un día me diga que no fui fiel, que no fui obediente. Y Él no tiene que regañarnos. Él nos habla con amor siempre. Pero sabe que cuando nos llama la atención eso nos va mal. Entonces, ¿me amas? O simplemente decimos: te quiero, te respeto, te honro. Versículo 17, por tercera vez le dijo: hijo de Jonás, ¿me quieres? Ya bajó al estándar nuestro. Él entiende cuál es su nivel espiritual hoy. Él sabe que a usted le falta avivamiento. Él sabe que a usted le falta activarse en la oración. Él sabe que a usted le falta activarse en el compromiso, que es el amor. Y entonces: ¿me quieres? Y Pedro le dijo que sí. Entonces le contestó: tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Ahora sí, vamos al nivel. Apocalipsis 3:19 dice, y lo dice el Señor: yo reprendo y corrijo a los que amo. Por eso, vuélvete a Dios y obedécelo completamente. Mire lo que dice: vuélvete a Dios, dice, ámalo. Porque cuando dice vuélvete a Dios completamente, también significa comprométete si lo amas. No tiene nada más que decir la Biblia. ¿Amas al Señor? Comprométete 100% completamente, obedécelo completamente a Él. ¿Amas a Jesús o simplemente lo quieres?
Yo le voy a invitar esta tarde, mañana, todavía es mañana. Yo sé que está muy la presencia en este lugar, yo lo sé. ¿Qué tal si es consciente de su presencia y cierra sus ojos? Cuando vayas a orar, dice el Señor, entra a tu habitación y cierra la puerta. La puerta de nuestra alma son los ojos, entonces cerremos nuestros ojos y démosle gracias a Dios por su presencia, porque su presencia está aquí, en este lugar. Y solo entremos a escuchar su voz cuando Él nos diga hoy a todos. Al frente suyo puede estar el Señor con ternura. Él lo ha traído hoy a este lugar. Probablemente alguien lo invitó, no sé qué pasa, probablemente lleva tiempo viniendo cada 8 días. Pero escucha esa voz que le dice, ¿me amas? Y con nombre propio. Él sabe su nombre, Él conoce su nombre. Y no sé si usted pueda contestarle, Señor, solo te quiero, solo te admiro, solo te busco a veces, de vez en cuando, pero hoy sí quisiera demostrarte que te amo con mi compromiso. Te damos gracias, Señor. Que si te amo, tú sabes cuánto te amo. Oí tu voz decir, me amas, pero me amas, tú lo sabes, me amas. Que si yo te amo, tú lo sabes bien. Que si yo te amo, tú sabes. Que si yo te amo, tú lo sabes bien. Que si yo te amo, sí, y te serviré. Que si me amas, sí, Señor, tú sabes cuánto te amo. Oí tu voz decir, me amas, sí, Señor, pero me amas, tú lo sabes, me amas, te amo. Que si yo te amo, Señor, tú lo sabes bien. Tú lo sabes, Señor. Que si yo te amo,
tal si delante del Señor, ya que estamos ante su presencia, le entregamos todas aquellas cosas que han sido carga para nosotros? Él lo sabe todo. Él sabe las veces que le hemos fallado. Él sabe las veces que lo hemos ofendido. Él sabe cuando no hemos actuado correctamente. Él sabe que lo hemos negado, no solo una, 2 o 3 veces. Lo hemos negado con nuestro pecado en varias ocasiones. ¿Qué tal si esta mañana aprovecha y le pide perdón al Jesús? Él no viene a juzgarlo. Él solo viene a decirle: necesito que me ames. Necesito que te comprometas conmigo. Que te despojes de esas vestiduras viejas, de esas vestiduras de tristeza, de resentimiento, de odio, de esas vestiduras de amargura, de esas vestiduras de menosprecio, de esas vestiduras de pecado. Es necesario que salgas de tu pasado, porque para mí, dice el Señor, no existe el pasado, pero el pasado sí puede tener poder si no lo confesamos. Es necesario confesar al Señor nuestros pecados, porque claramente dice la Biblia que si hay un pasado que no hemos puesto a cuentas con el Señor, el enemigo viene y nos acusa todos los días. Pidámosle perdón al Señor en esta mañana por nuestro pasado, por nuestros pecados, y hagamos un compromiso voluntario con Él. Dígale al Señor: me quiero comprometer contigo para demostrarte que realmente te amo. Te doy gracias porque me amas y porque me sigues amando y no has dejado de amarme. Dígale: Señor, gracias porque no has dejado de amarme. Dígale: Señor, gracias porque no me has dejado de amar a pesar de lo débil que he sido, a pesar de haberte fallado como le falló Pedro, como te falló Pedro. Tú llegaste a donde él estaba y lo atrajiste con lazos de amor. Hoy me estás atrayendo a ti con lazos de amor. Perdóname, Señor, restáurame. Y así como abriste esos brazos, por amor a nosotros fuiste a la cruz. Ahora nosotros queremos tomar esa cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirte. Quiero comprometerme hoy a seguirte a ti, a nadie más, solo a ti, Jesús. Solo a ti te voy a seguir. Solo a ti voy a escuchar, solo a ti voy a oír. Solo a ti voy a obedecer, Señor. Ayúdame, Señor. Sabes que soy débil. Sabes que soy débil. Pero si tú me das tu presencia, me haces fuerte. Cúbreme con tu sangre, Señor. Y ayúdame a amarte de aquí en adelante, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Démosle la gloria al Señor en esta mañana por su palabra.